En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis caras tristes como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy, la Cuaresma es miércoles de ceniza, y quisiera plantear un propósito, un proyecto de trabajo, no solo para el día de hoy, sino para toda la Cuaresma, para estos 40 días en los que nos vamos a preparar para celebrar la muerte y la resurrección del Señor. Estos 40 días en los que vamos a ir acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén, donde fue crucificado y donde resucitó. La Cuaresma viene marcada por una palabra: conversión. Conversión. Es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? A veces la palabra conversión o converso se aplica a alguien que no era cristiano o que no era católico y que se ha hecho cristiano. Este musulmán se ha convertido, este budista se ha convertido o este luterano se ha convertido al catolicismo. No sé si es en este caso correcta esta utilización de la palabra convertirse, pero creo que sobre todo debe utilizarse para los que ya somos católicos, bien paganos bautizados o bien católicos practicantes pecadores, es decir, todos nosotros, por una cosa o por la otra. Es una llamada a la conversión a estos que estamos en el camino de Jesús y que, sin embargo, estamos muy lejos de ser santos. Una llamada a la conversión. Una llamada, por lo tanto, a volver a un sitio donde ya hemos estado. A volver a una relación con Dios que un día tuvimos y que perdimos. Puede ser una relación con Dios personal que un día tuvimos, infancia o juventud, y que se perdió, se enfrió o desapareció. O puede ser una relación colectiva que un día tuvimos y que después hemos perdido. Por ejemplo, aquella relación que tuvimos en el paraíso, antes del pecado original. Quisiera que este fuera el propósito de la Cuaresma: volver al paraíso. Volver a la relación con Dios que tuvo el ser humano, nuestros padres, Adán y Eva, antes de aquel primer pecado. Que nuestra conversión sea una vuelta al paraíso. O dicho de otra forma, el primer pecado fue la soberbia. La tentación consistió en seréis dioses. El medio fue decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo.
simbolizado en comer la fruta del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desobedecieron porque querían ser dioses. La tentación fue la soberbia. El pecado fue la soberbia. Quiero ser Dios. ¿Qué significa volver al paraíso? ¿Qué significa la conversión? Volver a esa situación anterior en la cual sabíamos que no éramos dioses y no queríamos serlo. La Virgen María, la nueva Eva, es la que marca el camino de la vuelta al paraíso, porque ella no tuvo nunca ni el pecado original ni ningún pecado personal. Por lo tanto, propósito de la Cuaresma, luchar contra la soberbia, luchar contra ese pecado original y originante, el primero y la fuente de los demás. Ese pecado que consiste en querer ser Dios. ¿Cómo? Voy a poner algunas ideas, algunos ejemplos. Por ejemplo, luchar contra la soberbia de la vista. No verlo todo. Decidir que hay cosas que no se van a ver. Por ejemplo, la pornografía. O escenas que, sin ser propiamente pornográficas, son escenas que no debemos ver. Soberbia de la vista. Soberbia de la carne. La soberbia de la carne consiste en querer gustarlo todo, no solo en el alimento o en la bebida, sino también en las relaciones con otras personas. Oye, yo tengo que controlar la soberbia de la carne, para eso necesito hacer una ascética, una purificación, un entrenamiento, para después poder evitar o vencer más fácilmente otras tentaciones. Ir contra la soberbia de la carne con el ayuno, con la penitencia y sobre todo con la castidad. Otra soberbia, he dicho la soberbia de verlo, la soberbia de querer verlo todo, la soberbia de la carne. Otra soberbia, la soberbia de querer entenderlo todo. Y quizá esta sea la soberbia más difícil, la de entenderlo todo. Quiero entenderlo todo. ¿Y por qué? ¿No eres consciente de que no eres Dios? Date cuenta de que no eres Dios. Haz este ejercicio todas las mañanas. Mírate en el espejo recién levantado, que estás seguramente fatal, con ojeras, Mírate en el espejo. Lo que ves ahí es un ser divino. No eres Dios. ¿Quién eres tú para entenderlo todo? Tenemos que intentar entender, por supuesto. Forma parte de nuestra naturaleza querer entender, querer saber el porqué de las cosas o el para qué las cosas. Pero al final te encuentras con tu realidad, que no eres capaz de entenderlo todo y aceptarlo. Buscas entender cada día más, pero al final te encuentras con tu realidad. Dicen que el principio de la filosofía fue aquel axioma de Sócrates: solo sé que no sé nada, aunque ya antes había habido importantes filósofos. Recuerdo cuando estudiaba biología en la universidad, cuando estudiaba una asignatura que era historia de la biología, el profesor nos decía, cuando empezaba la ciencia biológica, los libros que se escribían eran de este tipo: compendio de biología, enciclopedia de biología, tratado de biología. Ahora los libros que se escriben son de este tipo: introducción a la biología. Sabemos mucho más. Y porque sabemos mucho más, sabemos lo muchísimo que nos falta por saber. El hombre es un ser soberbio desde el pecado original. Si no entendemos, no aceptamos. ¿Y por qué? ¿Quién soy yo? Un ser humano normal y corriente que puede morir por un virus o que simplemente va a morir por edad. ¿Quién soy yo para pretender entenderlo todo? Por lo tanto, venzamos la soberbia de querer ser dioses aceptando que no lo somos
y diciéndole a Dios en las oscuridades de la vida, de cualquier tipo que sea, diciéndole a Dios, yo me fío de ti, tú eres Dios y yo no soy Dios. Otra soberbia consiste en querer resolver todos los problemas, tus problemas, los problemas de los tuyos, querer resolver los problemas que tienen tus hijos o tus amigos o tu comunidad o la iglesia, querer resolver los problemas. ¿Vale? Y tenemos que intentar resolver los problemas, hacer todo lo posible, con la limosna, por ejemplo, dar de comer a una persona, estar con alguien que está triste. Claro, tenemos... Pero al final hay que asumir que no podemos resolver todos los problemas, ni del mundo, ni de los nuestros, ni de nosotros mismos. Y que la enfermedad, después de haber hecho todo lo que hemos podido, sigue su curso y que esa persona va a morir, que esa guerra no termina por desgracia, que la dictadura sigue en tu país a pesar de los esfuerzos, porque haz todo lo posible, pero tienes que saber que no eres Dios. Y tienes que fiarte de ese Dios que a veces no entiendes cuáles son sus planes y por qué permite lo que permite. Otra soberbia. La soberbia de pretender no solo resolver los problemas, sino de pretender hacer feliz al otro. O de exigir que el otro te haga feliz a ti. Eso es soberbia. Pero ¿quién eres tú para hacer feliz a nadie? ¿Y cómo puedes pretender que el otro te haga feliz a ti? Tú tienes que colaborar, intentar, ayudar a que el otro sea feliz. Pero feliz solamente puede hacer feliz a alguien Dios. Tú eres un instrumento, tienes que colaborar de muchas maneras, que estando a su lado, dándole un abrazo, procurándole la ayuda que necesita, perdonándole. Pero solo Dios puede llenar el corazón humano, solo Él. No pretendas ocupar el lugar de Dios. Y si te lo exigen, sé honesto y di, mira, yo quiero ayudarte a que seas feliz, pero yo no te puedo hacer feliz. Solamente Dios puede hacerte feliz. Y lo mismo, el otro con respecto a ti. No le pidas a nadie que te haga feliz. Porque el otro tampoco es Dios, lo mismo que tú no lo eres. El otro puede ayudarte y te ayuda, pero feliz de verdad, solamente Dios. La soberbia de la vista, la soberbia de la carne, la soberbia del entendimiento, la soberbia de pretender resolver los problemas del mundo, o la soberbia de pretender que el otro te haga feliz o hacer tú feliz al otro. Tenemos que ver con control, controlar también la carne y no solo la vista. Tenemos que aceptar el misterio y fiarnos de Dios. Tenemos que aceptar que vamos a ayudar todo lo que podamos, pero que no podemos resolver los problemas ni siquiera de aquellos que están más cercanos a nosotros, y esto hay que aceptarlo. Y tenemos que aceptar que ni nosotros podemos hacer plenamente felices a nadie, aunque lo parezca durante un tiempo, y que los demás tampoco pueden hacernos plenamente felices, porque solo Dios puede hacernos felices. Un propósito para la Cuaresma, 5 puntos. 5 puntos para luchar contra la soberbia, el pecado original. 5 puntos, 1 por semana. Podemos trabajarlo. Empecemos por el primero, controlar la vista, luego la carne, luego hacer todo lo posible una y otra vez para fiarte de Dios. Trabajemos con esto. Así haremos un esfuerzo de conversión. Volver al origen, a ese origen en el cual estábamos con Dios en el paraíso. A ese origen del que nos arrebató el pecado original, acrecentado con nuestros pecados personales. Volver al origen, volver a estar con Dios, a decirle, yo, Señor, te amo, creo en ti, me fío de ti y quiero estar siempre a tu lado, porque solo tú, Señor, eres Dios y yo no soy Dios. Que así sea.